palabra de Dios, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual. Hoy en día en el mundo existen más de 40 millones de personas que padecen cegueras. Hombres, mujeres, niños, ancianos, que viven en la más completa oscuridad, ciegos totalmente. En nuestro país, en México, existen 3 millones de personas que han sido ya diagnosticadas con alguna deficiencia visual, pero se cree que ese número es insignificante con la realidad. El número de personas es muchísimo más grande, pues la gran mayoría de los mexicanos que tienen problemas visuales no están diagnosticados. Las personas creen que ven bien. Ellos están seguros del entorno que perciben, que la forma en que ellos ven su alrededor es tal cual como ellos lo perciben. El último año como optometrista he realizado más de 500 exámenes de la vista. Muchos de ellos son personas que se hacen el examen por primera vez. Y algunos de ellos se hacen el examen de la vista en contra de su voluntad. No quieren hacérselo porque ellos dicen, yo veo bien. Ellos aseguran que no necesitan ayuda visual. Pensando en este pasaje, yo meditaba y reflexionaba en cuánta semejanza hay en mi labor como ministro de Jesucristo. Como ministro de Jesucristo, de su palabra, trabajamos en un mundo donde sobreabundan las personas que están ciegas espiritualmente. Trabajamos en un mundo donde todos nacen ciegos espiritualmente. Estos enfermos espirituales, estos ciegos espirituales caen siempre en dos categorías: los que serán sanados y los que nunca verán la luz. Pero todos nacen ciegos. Existen los que nunca verán ni conocerán verdaderamente la luz de Cristo. Y existen la otra clase, los que por la gracia de Dios recibirán la iluminación del Espíritu y podrán recibir la luz, verán y tendrán comunión con Dios. El factor determinante, lo que va a determinar el destino de cada uno de ellos, lo que va a determinar si una persona ciega espiritualmente va a sanar o no va a sanar, es la manera en cómo esa persona responde a Jesucristo. Es como el ciego espiritual responde al Señor Jesús. Aquel que rechaza a Jesús va a permanecer ciego para siempre. Mas el que se somete al señorío de Cristo va a recibir la luz y la vida espiritual. Es muy lamentable que los hombres no acuden a Cristo de la misma forma en que los ciegos o los que tienen problemas visuales, físicos, acuden a una óptica. El negocio de la óptica es un gran negocio porque hay un gran mercado y siempre están llegando personas para recibir ayuda. Pero los ciegos espirituales no acuden a Cristo porque no sienten deseos de tener vista espiritual.
De hecho, cuando se les ofrece la ayuda, cuando se les ofrece la luz de la verdad, a los ciegos espirituales, a la gran mayoría de ellos, no les importa y nos rechazan. El apóstol San Pablo explica en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no percibe, eso significa no ve las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Creen que no las necesitan, no ven, no perciben, porque según ellos ven bien. El profeta Jeremías también declaró en el capítulo 5, verso 21, pueblo necio, tienen ojos y no ven. Ahora, así como en la ceguera física existen factores determinantes, causas principales que propician la ceguera, en el caso de la ceguera física es la catarata, la diabetes y el glaucoma. Esas son las tres causas principales de la ceguera física. Pero la ceguera espiritual también tiene causas, factores principales por los cuales los hombres están en esa ceguera. La primera causa es el pecado. Juan capítulo 3, verso 19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La primera causa es que el hombre naturalmente es pecador, ama las tinieblas, ama estar en oscuridad. La segunda causa es Satanás. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si vuestro evangelio aún está encubierto, está oculto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Primer causa es el pecado. Segundo factor determinante es que existe Satanás que está oponiéndose para que los hombres reciban la luz del evangelio de Cristo. Y el tercer factor determinante para la ceguera espiritual es el juicio soberano de Dios sobre algunos. Y eso es lo que tenemos nosotros en este pasaje. Hombres que rechazan de manera persistente la luz a causa de su pecado, a causa de su lealtad a Satanás y a causa de que ya han sido sentenciados judicialmente por Cristo para ser abandonados. No tendrán más luz. Esta es, hermanos, este pasaje que hemos leído es la última exhortación que Jesús hace a los religiosos, a esas personas que se han negado consistentemente a someterse a la verdad. Esta es la última exhortación que Jesús les hace. Finalmente son dejados y a partir de este momento Jesús se dedicará básicamente a enseñar a los verdaderos discípulos, a los que sí quieren. Quiera Dios que ningún pecador postergue más su arrepentimiento, pues no es bueno tentar a Dios. No es bueno estar probando la paciencia de Dios. Hoy puede ser el último día en que tu conciencia te reprenda. La última vez en que escuches y seas reprendido para venir a Cristo y someterte a Él. Hebreos capítulo 3, verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay quienes desafían a Dios y aquellos que desafían a Dios probando su paciencia están expuestos a experimentar la ira, el enojo de Dios. Dios da oportunidades. Dios llama a los hombres, no una ni dos veces. A muchos Dios les concede el ser llamados una y otra vez para que les entreguen su vida, como estos fariseos. Hoy veremos 4 características de aquellos que nunca verán ni conocerán verdaderamente a Dios.
Hemos dicho, todos venimos a esta vida ciegos espiritualmente, pero de entre todos esos existen los que verán y los que nunca verán. Aquellos que Dios les dará ojos para ver y aquellos que permanecerán en tinieblas. 4 características de estos hombres que nunca verán ni conocerán verdaderamente a Dios. Primer característica, los que nunca verán son aquellos que se asocian con las tinieblas. Vea el versículo 1, dice, vinieron los fariseos, ¿con quién? Con los saduceos. Vinieron para tentarle. Vemos aquí una sociedad entre dos grupos, los fariseos y los saduceos. Ahora, estos dos grupos se oponían entre sí, pero se unieron para enfrentar y desafiar a Cristo. Qué cosa tan extraña, porque el fariseo criticaba al saduceo y el saduceo siempre criticaba al fariseo. Pero ahora están juntos, se asocian. Las dos creencias más opuestas eran estas, fariseos y saduceos. Los fariseos vivían pendientes de que se cumplieran los detalles más pequeños de la tradición de los ancianos, mientras que los saduceos rechazaban totalmente todas esas costumbres. Los fariseos creían en ángeles y creían en la resurrección del cuerpo y los saduceos no. Los fariseos no eran un partido político, los saduceos sí. Los fariseos se sometían a aquellos gobiernos que les permitieran conservar sus tradiciones religiosas. Lo que les importaban eran las tradiciones religiosas, mientras que los saduceos consentían en someterse a aquellos gobiernos que les permitieran conservar sus privilegios, su riqueza, sus posiciones. Los fariseos esperaban la venida del Mesías, mientras que los saduceos no creían eso. No creían en la venida de un Mesías. Los fariseos eran los ritualistas, podemos decir, mientras que los saduceos eran los racionalistas. Eran totalmente opuestos. Sin embargo, dice nuestro texto, están aquí unidos con ese deseo corrupto de desafiar y de enfrentar a Cristo. Vinieron, dice el texto, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Los hombres que permanecerán en tinieblas y nunca conocerán la luz son aquellos que se asocian con las tinieblas. Y esto es un ejemplo claro. Cuando dice aquí, vinieron los fariseos y saduceos, tenemos un orden. Fariseos primeramente. Y eso nos da la idea de que fueron los fariseos quienes tomaron la iniciativa de ir con los saduceos y persuadir y formar ese complot, esa unión. Entonces aquí se cumple lo que Jesús les acababa de decir a los fariseos. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Se da cuenta? Ahora, los saduceos eran peores ciegos que los fariseos, porque los fariseos le importaban los asuntos religiosos, a los saduceos no. Vemos entonces aquí a estos fariseos buscando una alianza, apoyarse en otros hombres que aún eran más ciegos que ellos. En vez de venir para buscar a Cristo, fueron a buscar una sociedad, formar una sociedad donde ellos pudieran encontrar un soporte, un apoyo en contra de lo que ellos
consideraban era correcto. Y ellos consideraban era correcto deshacerse de Cristo. Buscaron y encontraron a alguien más que sentía repudio hacia Cristo, hacia Cristo. Por eso decimos que aquellos que nunca verán la luz son aquellos que buscan esa sociedad, buscan más tinieblas, no buscan a Jesús, no buscan luz, buscan más tinieblas. Así es que se asociará el incrédulo que permanecerá en tiniebla, se va a asociar con otro incrédulo. ¿Verdad? ¿Verdad que los hermanos son unos hipócritas? ¿Verdad que? Y así, pueden ser miles de cosas. Pero el ciego que permanecerá ciego va a buscar a alguien que le secunde, que le haga segunda en lo que él quiere y lo que él cree. Segunda característica es que aquellos que no verán la luz nunca son provocadores. Vea la segunda parte del verso 1. Dice, ellos vinieron para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La persona que está contenta con su ceguera espiritual no quiere la luz espiritual. Ellos pidieron una señal del cielo, que Jesús les diese una señal del cielo. Pero mire, la palabra nos deja claro cuál era la intención de ellos. ¿Quieres señal? ¿Quieres que Jesús dé una señal? Pero no era que ellos querían ver esa señal para creer. Dice el texto que querían esa señal para tentarlo, para desafiarlo. No pidieron ver una señal del cielo para creer. Si me muestras una señal, creeré. No. Pedían una señal para desafiar a Jesús. Ellos no esperaban que Jesús hiciera esa señal. Y si lo hubiese dado, aún así, no lo hubiesen creído porque no estaban ahí para creer. Estaban ahí para desafiar. Para desafiar la autoridad de Cristo. Así es que la persona que permanecerá en tinieblas y nunca verá la luz es desafiante. Moisés había dado pan del cielo en el desierto. Josué hizo que se parara el sol. Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Y tú, Jesús, qué haces? ¿Faltaban acaso señales irrefutables de Jesús? Por supuesto que no. Jesús había hecho la alimentación milagrosa en 2 ocasiones. Jesús había sanado a muchísimos. ¿Ya? Pero ¿acaso faltaban señales? No faltaban señales. Así es que ellos estaban ahí desafiando a Jesús, pidiéndole una señal caprichosa, una señal de su propia elección, no la señal que Dios quisiera, sino la señal que ellos querían. Ellos pidieron una cosa y era que se satisfaciera su morbosidad, su corazón orgulloso, que se satisfaciera su corazón, y eso es desafiar a Dios. Ahora, hermanos, Jesús había hecho muchas señales, pero esas señales, si usted se fija, tenían una característica. Eran señales, eran milagros que Jesús hacía que satisfacían la necesidad humana. Sanaba a los enfermos, satisfacía su dolor, curaba el dolor de las personas, quitaba el hambre, no los quería
los libraba del peligro, no quería que se fueran de noche, si es que hizo una señal para cuidar al hombre. ¿Se da cuenta la esencia de los milagros de Jesús? Que tenían que ver con ese ministerio de ayudar al hombre en sus necesidades precarias. Pero el fariseo quería otra cosa, una señal que no tuviera nada que ver con los hombres. ¿A quién le serviría que el sol se pare? Una señal meteorológica, una lluvia extraña, ¿verdad? O no sé qué cosa extraña pudiese ocurrir, pero ellos pedían una señal que no tuviera nada que ver con las personas, porque el fariseo, el saduceo no tenían interés verdadero por las necesidades de los hombres. Vemos que Jesús tenía en sus milagros un carácter humanitario. Jesús sanaba la angustia de los seres humanos, pero los religiosos, los enemigos de Cristo, querían algo más espectacular. No importa que no tuviera que ver con ayudar a las personas. Ahora, hermanos, es una hipocresía cuando el que ya ha decidido creer pide una señal. Estos hombres querían una señal, pero ellos ya habían decidido no creer. Qué hipocresía, ¿verdad? Si tú nos muestras, entonces voy a creer. Ni siquiera era por eso. Ellos estaban ahí ya con una decisión, ya estaban decididos en su corazón. Es una hipocresía porque piden estos hombres que se les muestre algo mientras están cerrando sus ojos, apretando sus ojos. Muéstranos una señal. Qué hipocresía, ¿verdad? Como si yo le dijese aquí a la hermana: muéstrame algo. Yo estoy diciendo muéstrame, pero estoy con mis ojos tapados. No querían. Así es que los ciegos espirituales tienen ese carácter desafiante. Dios debe manifestarse en el momento que ellos lo determinan. Dios debe hacer las cosas de un modo que se les convenza, de la forma en que ellos quieren. Y eso es querer dominar a Dios. Decirle a Dios cómo y cuándo lo debe de hacer es un desafío. Entonces, los ciegos espirituales que nunca vendrán a la luz son esos ciegos espirituales que son como su padre, Satanás, que desafían. ¿Se acuerda cuando Satanás desafió a Cristo en el desierto? Querían que Cristo hiciese las cosas a su manera y cuando él lo determinaba. Se parecen mucho porque son hijos de Satanás. Quieren que las cosas sean cuando ellos quieren y como ellos quieren. Si no, dicen hipócritamente, no pueden creer. El ateo francés Voltaire dijo esta frase: incluso si se hiciera un milagro en el mercado ante 1,000,000 de testigos sobrios, prefiero desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. Eso es determinación para estar en incredulidad. ¿Se da cuenta? Porque la incredulidad siempre hallará, escuche, siempre va a hallar una manera de rechazar la verdad. Tenemos una frase los sonorenses que decimos: tienes más salida que un cerco viejo. Le das una señal, una muestra, y el otro se sale por otro lado, dicen. Tiene otra justificación, o tiene otra demanda, o tiene otro pretexto, o tiene más demandas, ¿verdad? Y así es el hombre con Dios. Dice la Escritura: nuevas son sus misericordias cada mañana.
Dios hace salir cada día el sol sobre justos y pecadores. Dios muestra su misericordia a todos, todos los días. Y aún así el hombre sigue pidiendo señal. Cuando ya ha determinado no creer, estos ciegos que permanecerán en tinieblas son los que han determinado no creer y son desafiantes ante Dios. Así es que son los que se asocian con las tinieblas. Número 2, son provocadores, son desafiantes. Y número 3, tercer característica, se adentran mucho más en el pecado. La tercera característica de los ciegos espirituales que nunca verán es que siguen profundizándose más y más en las tinieblas. No son neutrales. Su maldad, su ira, su desprecio hacia la verdad, su rebeldía no se detiene. Perseveran mucho más en su pecado. Se vuelven cada vez más furiosos y más ciegos. Esto era lo que pasaba con los fariseos y saduceos. Cada vez se iba creciendo más su ira, su desprecio. Buscaban una excusa, buscaban otras, llegó el punto, como estamos viendo aquí, se tuvieron que asociar con otros. No se detienen, se atreven a ser desafiantes. Se adentran mucho más en el pecado. Jesús sabía que darles otra señal, por sorprendente que fuera, solamente los iba a hacer enojar más. Verso 4, por eso les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Son malvados y adúlteros, porque piden una señal que los comprometería a creer. Mire, los fariseos querían una señal. ¿Qué hubiese pasado si Jesús les daba una señal del cielo? Hubiesen estado obligados a creer. Eso no es fe. Eso no es fe. Esa no es la fe que agrada a Dios. Dame una señal, demuéstrame, y si me lo demuestras, vas a quedar comprometido y vas a permanecer, no por querer, sino por estar obligado. Y nadie está en los caminos, verdaderamente nadie está en los caminos del Señor por obligación. Generación mala y adúltera. Son como los que piden sanidad divina, ¿verdad? Para hacerse cristianos. Si tú me sanas, entonces yo voy a ir a la iglesia. Si tú me concedes el milagrito, si tú me traes de vuelta a mi hijo, si tú esto, si tú lo otro, entonces me voy a hacer cristiano. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios en su misericordia a algunos les concede lo que piden y ahora están en las iglesias cumpliendo una manda. Están por obligación, están atados por los dichos de su boca, no por el deseo verdadero de su corazón. Adúlteros espirituales. Por eso Jesús no les dio una señal. Hubiesen quedado comprometidos, atados, y Jesús no quiere personas así. Eso no es ser un verdadero discípulo. Jesús no busca que le sigan hipócritas, que se sientan atados, que estén en una relación con Él por obligación. Otros fueron ayudados por alguna comunidad cristiana y ahora están comprometidos. No, pues los hermanos me ayudaron, ahora tengo que estar entre los hermanos, se sienten comprometidos con esa iglesia que los ayudó. Si Jesús ve a eso, les dice, son una generación perversa.
son adúlteros, infieles espirituales. Creen que pueden tener una relación correcta con Dios cuando en verdad no aman a Dios. Eso es el adulterio. Están en una relación, creen que están en una relación correcta cuando en esa relación no hay amor. Son como una esposa que tiene a su esposo pero no lo ama. Su corazón no es para su esposo, es para otro o para ella misma. Así fue Israel. Dice la Escritura que Israel fue como una esposa adúltera, que se sirvió de su esposo, recibió todos los beneficios de tener un esposo, como la mujer que se casa y la sociedad dice, ellos son una familia y eso es una bendición. La sociedad te reconoce, son un matrimonio, son una familia, eso es un privilegio. Así Israel fue con Dios. Estaba en una relación de pacto con Dios, pero Israel nunca le entregó su corazón a Dios. Por eso es llamada adúltera. Se sirvió de Dios, pero nunca se entregó a Dios. Se rendía a los ídolos paganos. ¿Por qué? Porque Jehová nunca le fue suficiente. Su esposo nunca le fue suficiente. ¿Y era problema del esposo? ¿Era problema de Dios? No. El problema estaba en el corazón malvado, perverso, adúltero. Ahora, cuando la Escritura dice y muestra que Israel no amaba a Dios, no estamos hablando de ese amor eros, ese amor pasional. Cuando la Biblia dice que Israel era una adúltera, era un pueblo adúltero, que no amaba a Dios, no se refiere a ese amor pasional, se refiere a que Israel nunca se sometió a Dios. Nunca le demostró su amor sometiéndose a él, fue rebelde. Israel fue rebelde. Nunca se sometió a su esposo. Se servía de él, pero nunca se sometió a su esposo. Jesús dijo, si me amáis, guardarás mis mandamientos. ¿Se da cuenta cómo amor es sometimiento? Es obediencia, es someterse. Eso es amor. No estamos hablando del amor eros, de ese amor pasional. Estamos hablando del amor sacrificial. De ese amor que el esposo siente por la esposa, así Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó para servirle. Se espera lo mismo. Así es que los que permanecerán en tinieblas y nunca verán la luz son esta generación perversa y adúltera, estos infieles espirituales. ¿Qué se les dará? Dice que para ellos está destinada la señal del profeta Jonás. Para la ciudad de Nínive, el profeta Jonás se convirtió en la señal del castigo de Dios. Jonás era la última señal para los ninivitas. Después de Jonás, solo lo que quedaba era destrucción. Ahora, fíjese, a pesar de que Jonás predicó solamente un mensaje de juicio, Jonás no llegó con buenas nuevas.
Jonás no llegó a Nínive con buenas noticias. Jonás llegó predicando destrucción, juicio de Dios. Y ellos se arrepintieron. A pesar de que Jonás no hizo ningún milagro ante sus ojos, no hizo ninguna señal espectacular. Jonás nomás llegó y les predicó juicio y se arrepintieron. Pero no hizo ninguna señal. Aún así se arrepintieron. Jonás no llegó y les dijo, miren, yo les voy a contar mi testimonio. Jonás no llegó contándoles de que estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días. Jonás no llegó contándoles eso. Jonás llegó y les anunció el juicio de Dios. No trató de persuadirlos ni de demostrarles su autenticidad ministerial. Yo soy verdadero profeta de Dios, Nínive, porque Dios, y empezar a sacar credenciales. No trató de convencerlos de que su ministerio era verdadero, no. Y aún así, los ninivitas se arrepintieron. Abandonaron sus malos caminos. Ahora, a pesar de que Jonás, sabemos bien, no era el mejor de los profetas. Si nosotros hubiéramos calificado el ministerio de Jonás, lo hubiéramos descalificado, ni oído le hubiéramos prestado. ¿Verdad? ¿Qué profeta vas a ser tú? No has demostrado verdadera piedad. Eres rebelde. Dios te habló para que fueras a un lugar y fuiste a otro. Lo hubiéramos descalificado por falta de amor a las personas. Jonás no quería ir a predicar porque sabía que se iban a arrepentir. Era carente de falta de amor por las personas. No calificas para el ministerio, no tienes el Espíritu de Cristo, así es que tu mensaje lo desecho. Lo hubiéramos acusado y hubiéramos descalificado a Jonás de su ministerio por no ser una persona irreprensible. Fuiste rebelde y fuiste castigado por Dios. Tienes una mancha que no podrás borrar de tu pasado. Así es que te descalificamos del ministerio. No te voy a escuchar. Lo hubiéramos acusado de dar mal testimonio al mundo. Porque diste un testimonio pésimo con aquellos que estaban en el barco contigo. Pusiste en peligro incluso la vida de otros. ¿Cómo pretendes ser un ministro de vida que quiere ayudar a otros cuando tu testimonio no es bueno? Sin embargo, dice la Escritura, Jonás fue la última señal para Nínive y ellos se arrepintieron. La Escritura dice que uno mayor que Jonás es Jesús. Uno mayor que Jonás es a quien predicamos en este lugar, en esta mañana. Uno mayor que Jonás es quien ha prometido estar en esta reunión, en este día especial y derramar su bendición y hablarnos a través de su palabra en esta mañana. Su nombre es Jesucristo. Y no hay una revelación más allá de Jesucristo. Él es la señal. Dios ya se ha hecho visible por Jesucristo. Así es que no hay excusas para no creer, no hay excusas para no arrepentirse. Jesucristo es la señal para toda la humanidad. Así es que los ciegos que nunca verán la luz son aquellos que al escuchar de Cristo, eso no les dice nada. Y si el Evangelio no te dice nada a ti, no hay señal que te convenza, no hay milagro que te vaya a convencer porque Jesús es la señal.
Si el evangelio no ha persuadido al ciego, nada lo hará. Nada. Si Jesús no les convence, nada los va a satisfacer. Si Jesús no es tu placer, si Jesús no te es suficiente, nada te será suficiente. Si no podemos contemplar a Dios en Jesús y someternos a Él, menos estos hombres verán a Dios en la iglesia. Si no pueden ver a Dios en Jesús, menos lo van a ver en la iglesia. Siempre van a juzgar a la iglesia, siempre van a criticar a la iglesia, siempre van a pedir que la iglesia sea más santa, siempre van a pedir que sus ministros sean mejores, siempre van a pedir, ¿por qué? Si no lograron ver y someterse a Dios al presentarse a través de Jesús, menos se someterán cuando ven a la iglesia. Porque Cristo es la señal. Él es la señal. Por eso esos ciegos que nunca verán, no pueden encontrar a Dios en nosotros, en la iglesia. ¿Qué esperanza le quedará al que rechace esta última oportunidad? Ninguna. No hay esperanza. He mencionado 3 características de estos hombres. Se asocian con las tinieblas, son desafiantes, provocadores, se adentran mucho más en el pecado y por último, la cuarta característica de quienes persisten en amar las tinieblas y rechazar la luz es que finalmente son abandonados por Dios. Romanos capítulo 1, verso 24. Vamos a leer un poco de Romanos y con esto vamos a concluir. Verso 24 del capítulo 1 de Romanos, dice el apóstol Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, por esto Dios los entregó, de nuevo dice, a pasiones vergonzosas, para que sus mujeres cambiaran el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tenían sus ojos bien cerrados, ciegos, Dios los entregó a una mente reprobada. De nuevo, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La ceguera voluntaria, pecaminosa y satánica se convierte finalmente en una ceguera soberanamente divina. ¿Escuchó? La ceguera que inicia voluntariamente, que es pecaminosa, que es satánica, finalmente se convierte en una ceguera que es soberanamente divina, un juicio de Dios. Dice el verso 4 al final, y dejándolos, se fue. Jesús los deja finalmente en el estado en que ellos quieren estar. Jesús los abandona, los entrega a los deseos de su propio corazón.
no quieren venir a la luz, quieren estar en tinieblas, ahí se quedarán. Jesús se fue. Ya no continúa discutiendo con ellos. Ya no más controversias, ya no más enseñanzas que pudiesen hacerlos recapacitar. No, ellos ya han decidido no creer, perseveran en su pecado, demuestran su alianza con la voluntad de Satanás, así es que queda solamente juicio. Ya no más controversias, Jesús se marcha y los deja. Créemelo, créanmelo, tú no quieres que Jesús te deje. Tú no quieres que Jesús te abandone. Por más pecador que seas, si escuchas hoy su voz, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes aún lo que es que Jesús te deje. Pero ¿cómo? Si Jesús es Dios, es amor, sí, ve a la Escritura, Jesús los deja. Ya no les vuelve a hacer la invitación, ya no discute con ellos, los entrega a sus propios deseos. Y eso es lo peor que le pueda pasar a un alma, sufrir el abandono de Dios. No rechaces a Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura, es la luz verdadera, es la luz que alumbra a todos los hombres, aquel que vino al mundo. Dice la Escritura, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si has creído el Evangelio, qué bienaventurado eres. Si estas características no están en ti, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Porque todos éramos ciegos espirituales. Pero si no has creído el Evangelio y no has entregado tu vida a Jesús y estas señales se encuentran en ti, yo hago un llamado a que te arrepientas, a que creas el Evangelio y te sometas al señorío de Cristo y decidas y cada día le sigas y le sirvas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que le sigue no andará jamás en tinieblas. Si sientes la necesidad de salir de ese mundo de tinieblas, dice la Escritura, Él nos rescató de ese reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hay un reino de luz, hay un reino de vida, hay un reino de verdad. Es el reino de Cristo, el cual Él llama a todos los pecadores a que se arrepientan. Vamos a orar, hermanos, y demos gracias al Señor.